Hola, ¿qué tal, KNX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más en nuestro canal de KNX, el canal de que todo el mundo habla, donde os mostramos, enseñamos el estándar KNX y hoy en cuestión vamos a ver un tutorial muy interesante sobre el ETS Insight que nos lo ha desarrollado nuestro alumno en prácticas, Nacho Serrato. Bueno, Nacho, pues cuando quieras, danos un poco las características principales de ETS Insight, que la verdad que es un gran desconocido entre los integradores. Hay muchísima gente, bueno, la asociación lo está súper promocionando con descuentos y todo eso, pero sobre el precio del ETS Insight, pero la verdad que es un gran desconocido. Bueno, cuéntanos un poco cómo va todo esto del ETS Insight. Pues primero más o menos vamos a ver qué es ETS Insight, que ETS Insight es un software para tabletas, smartphones e incluso ordenadores, que permite configurar un poco lo que viene siendo la programación de una instalación hecha de KNX. También se puede configurar mediante ETS Professional, que viene ETS Insight dentro de nuestra licencia ETS Professional y se ejecuta en ella misma. Vale. Sus características principales podríamos decir que, como bien sabemos, no es necesario disponer de una licencia ETS Professional para integrar este software dentro de una instalación KNX. Tiene un número reducido de intervenciones pequeñas dentro de la instalación de KNX. No es necesario hacer un gran despliegue de intervenciones para programarlo desde ETS Insight. Tiene una personalización ilimitada, una interfaz fácil de usar y los costes son muy reducidos. ¿Los costes de qué? Del propio software y de En la puesta en marcha del software. En comparación con ETS Profesional. Efectivamente. Muy bien. Venga, continuamos. Pues esto se puede adquirir en una licencia de ETS Insight dentro de la tienda de software de KNX. Perdona que te corto, una cosa súper importante. Hay que decir siempre que todos los productos de KNX, a lo que a software se refiere, solo exclusivamente se pueden encontrar en el portal. Que nadie te cuente una milonga de que te puede vender una licencia desde el portal. Tú lo puedes hacer desde tu área privada, desde tu cuenta, y puedes comprar directamente tu licencia de ETS Insight o de ETS Profesional. Exacto. Venga. Cabe decir que al adquirir la licencia, si tenemos licencia podremos hacer un servidor de ETS, pero si no tenemos licencia también está la versión demo, pero esa versión no nos deja crear un servidor de ETS Insight. Solamente nos dejaría conectarnos a uno que ya esté hecho. Vale. Ya instalado, vamos a hacer la puesta un poco en marcha, que lo primero que tendremos que hacer será conectar nuestro ordenador en el que queramos hacer nuestro servidor de ETS Insight y conectarlo a internet, ya sea por vía Wi-Fi o bien por cable Ethernet. Es decir, tenemos que tener un ordenador donde vamos a instalar el ETS Insight. Efectivamente. Correcto. Venga. Luego, hecho eso, al momento de conectarnos a la red Wi-Fi o a la red Ethernet, se nos configura automáticamente dentro de ETS Insight nuestro servidor. No hace falta configurar nada más. Directamente, al tener una licencia, conectarnos a internet, ya directamente tendremos configurado nuestro servidor. Vale. Luego de tener configurado nuestro servidor, tendremos que conectarnos a él mediante la aplicación de ETS Insight cliente, que está disponible tanto para Android y en la App Store también para iOS, y también en la tienda de Microsoft para Windows. Es decir, nosotros compramos la licencia de ETS Insight, la instalamos en nuestro ordenador, ¿vale?
que será donde corra el ETS Insight. Pero aparte necesito una licencia de cliente que será la que como usuario me pueda conectar con mi teléfono al ordenador o al ETS Insight de mi instalación. Esta Vale. licencia es totalmente Esa sí es gratuita y no tengo limitación. Ninguna. Vale. Para conectarnos, haremos clic en nuestro servidor ya previamente configurado y lo primero que nos dirá será de configurar una contraseña para nuestro servidor. Esto Vale. no es opcional, hay que hacerlo por temas de seguridad. Sí o sí. Cuando nos ponemos la contraseña que queramos y luego de haber puesto la contraseña que queríamos, entramos un poco a las configuraciones de ETS Insight. Vale. Tenemos dos opciones. ¿Mm? Bien, configurar, en este caso, programar, hacer una programación dentro de ETS Insight o volcar una programación De un proyecto, exportar el proyecto de ETS, supongo, Exacto. a ETS Insight, que es lo que supongo yo que todo el mundo hará. Sí. Mm. Elijamos lo que elijamos, por ejemplo, si elegimos hacer una programación desde ETS Insight, pues ETS Insight lo que hace no es crear direcciones de grupo, ya te las crea automáticamente, va por temas de funciones. ETS Insight te preguntará qué función quieres programar, un on-off, una regulación de luminosidad, o Ya te salen las direcciones de grupo que vas a utilizar para esa función. Efectivamente, Vale. Está automatizado. Vale, Lo único que tendremos que hacer es enlazar con los dispositivos que nosotros queramos. muy bien. También, si elegimos el volcar, la programación desde ETS5, hay que ir a ETS5, dar clic derecho a nuestra programación y decirle que queremos enviarla a nuestro servidor de ETS Insight y elegir nuestro servidor de ETS Insight y se empezará a cargar nuestra programación en nuestro servidor. También decir que tenemos dos modos de conectarnos a nuestro servidor, ya sea por modo automático, que ETS Insight y ETS Insight pues lo reconoce automáticamente y solamente tendremos que hacer clic y poner nuestra contraseña, o bien a veces ETS Insight no puede reconocer por cualquier circunstancia nuestro servidor, tendremos que ir a modo manual, poner la dirección IP de nuestro servidor, así como la dirección del puerto en la que está nuestro servidor y dar a conectar y se conectaría automáticamente. Vale, porque se te puede dar el caso de que no conecte automáticamente. Y efectivamente. Entonces tengas que reconducir el acceso colocando la dirección IP de donde tienes instalado el ETS Insight en el ordenador. Exacto. Vale, Y básicamente eso sería todo. lo más es fundamental. Vale, pues vamos a pasar ahora a ver el vídeo, ¿no? Supongo que nos has hecho un vídeo de cómo funciona todo esto y cómo se pone en marcha. Sí, efectivamente. Bueno chicos, pues vamos a ver todo el vídeo que nos ha realizado Nacho hace rato y nada, espero que os guste este tutorial para poder conocer en profundidad ese gran desconocido que también es ETS Insight. Pues nada, nos vemos el lunes que viene. Hola, muy buenas a todos. Estamos un día más en ICANNX y esta vez vamos a hablar sobre ETS Insight. Vamos a ver cómo vamos a crear, cómo crear un servidor de ETS Insight, cómo conectarnos a ese servidor en concreto de ETS Insight y cómo hacer una programación mínima tanto en ETS Insight o volcando directamente una programación de ETS5 a ETS Insight. Lo primero que tendremos que hacer será instalar ETS Insight Server y al tenerlo instalado se nos creará, como vemos aquí, una pestaña denominada ETS Insight. Haremos clic y como vemos aquí tendremos la lista de servidores que ETS Insight ha descubierto. Para hacer nuestro servidor ETS Insight lo que necesitamos primero de todo es una licencia de ETS Insight que nos será suministrada por el portal de ICANNX y tener nuestro ordenador conectado a internet, solo exclusivamente a la misma red. Tiene que estar el servidor y el cliente en la misma red, si no, no se podrán comunicar. Hecho eso, como vemos aquí, nuestro servidor está creado. Para estar seguro de que si este es nuestro servidor, lo que tendremos que hacer será irnos a la consola de Windows e iniciar el comando, como vemos aquí, ipconfig. Nos creará un listado
Y como veremos aquí, la dirección IPv4 es exactamente la misma que la de nuestro servidor. Eso significa que nuestro ordenador ya está configurado como un servidor de ETS Insight. Una vez que tengamos hecho ya nuestro servidor de ETS Insight, lo próximo será conectarnos al mismo. Para ello, tendremos que ir a nuestra aplicación de ETS Insight Client, como vemos aquí, y hacer un refresco de los servidores encontrados. Si en este caso no nos encuentra ninguno, una cosa que puede pasar en la aplicación de ETS Insight Client, pero nos vamos a conectar de manera manual. Como vemos, tenemos nuestra dirección de servidor y le damos a conectar. Esperamos a que se nos conecte el servidor y, como vemos, se carga el inicio de sesión. También aclarar que aquí nos aparece el inicio de sesión porque nosotros ya hemos entrado previamente por primera vez a nuestro servidor y hemos configurado una contraseña. Es lo primero que te pedirá al hacerlo por primera vez, será configurar una contraseña para ese servidor. Nosotros la hemos configurado y vamos a ponerla. Le damos a iniciar sesión y ya estaríamos dentro. Como vemos aquí, tenemos varias pestañas, la de detalle, seguridad, historia y diferentes opciones. Una vez dentro de nuestro servidor, podremos añadir un proyecto desde el cliente de ETS Insight, haciendo clic en añadir proyecto. Haremos clic en añadir proyecto y le podremos poner el nombre que queramos. Por ejemplo, cliente ETS Insight. Clicamos en aceptar. Y como vemos, ya nos deja parametrizar el proyecto. Añadir parte del edificio. Como parte del edificio 1, se nos crea. Dentro de esta parte del edificio, si entramos, podemos añadir una planta 1, por ejemplo, o el nombre que queramos. Dentro, si hacemos clic en planta, podemos añadir una estancia, por ejemplo, estancia 1, o el nombre que queramos. Y si hacemos clic en estancia, podemos añadir un armario de KNX. Otra vez con el nombre que nosotros queramos. Si hacemos clic en el armario KNX, no nos abre nada de momento porque no tenemos ningún dispositivo. Para añadir dispositivo, como vemos en la parte derecha donde pone añadir dispositivo, hacemos clic. Y como vemos ahora, se nos abre una nueva ventana diciendo que el catálogo en línea no se ha actualizado para su mercado y configuración de idioma del producto. Para ello tendremos que hacer actualizar ahora. Le damos clic, esperamos a que se actualice el catálogo en línea. Esto puede tardar, dependiendo de la conexión a internet. Y solamente nos tocaría esperar hasta que todos los productos sean actualizados a nuestro mercado. Bien, como vemos ya se nos ha actualizado los dispositivos a nuestro mercado en concreto y ya podremos pues añadir cualquier aparato que queramos. Vamos a añadir un dispositivo cualquiera, por ejemplo este de aquí, le damos a añadir, se carga y luego pues se nos añade. Cabe destacar que para que se nos añada dentro de armario KNX tendremos que hacer clic en armario KNX. Si hacemos clic en estancia 1 o en otra estancia o cualquier parte del edificio, se nos va a añadir ese mismo dispositivo
a esa estancia o esa parte de edificio. Bien, una vez que tenemos aquí nuestro dispositivo, haremos clic y como vemos aquí nos aparecen los detalles del mismo, el nombre, que también podemos cambiarlo si hacemos clic, una descripción, nombre del programa, versión, dirección individual, cambiar fecha, descargar fecha y número de serie. Como vemos aquí en dirección individual pone 12.0.1 y os explicaré que por qué pone primeramente 12 y por qué no pone 1, ¿cierto? Pues eso lo que pasa es que ETS Insight Client, al hacer tú un proyecto desde el cliente de ETS, automáticamente te pone las partes del edificio, lo que viene siendo la topología, en 12. Inicialmente te lo pone en 12, no cuenta desde 1. Desde predeterminadamente te pone 12. Así es como ETS Insight lo hace. El cliente de ETS Insight. Como vemos aquí también tenemos una pestaña de parámetros para cambiar los parámetros o ver los parámetros del dispositivo. Como vemos la aplicación, relación a flanco ascendente, flanco descendente, etcétera. Todo lo que tiene el producto o el dispositivo en concreto. ¿De acuerdo? Volvemos otra vez a detalle. Y como vemos también tenemos los canales que tiene el dispositivo. Si hacemos clic no nos aparecerá ninguna función aquí porque todavía no tenemos ninguna función enlazada. Si hacemos clic en objetos, vemos los objetos de comunicación del dispositivo. Y en grupos nos aparece enlazar con. Si hacemos clic aquí, nos dará la posibilidad de enlazar con una dirección de grupo. Ahora mismo, como no tenemos ninguna creada, pues no tendremos la posibilidad de hacerlo. Para crear un grupo o una dirección de grupo, tendremos que ir a la pestaña de funciones y dar clic en añadir función. Bien, ETS Insight Client lo que hace es muy fácil. No puedes añadir tú una dirección de grupo personalizada, como en ETS5. ETS Insight Client te lo hace automáticamente. Eliges qué es lo que quieres hacer, una conmutable, una luz conmutable, una luz regulable, protección solar, radiador de calefacción, suelo radiante o personalizado para dar tú la función en concreto, pero no te deja crear la dirección de grupo. Solamente la función que quieras darle. Le vamos a dar luz conmutable, por ejemplo, y le vamos a poner, por ejemplo, on-off luz 1. Se nos carga y se nos añade aquí, como vemos, la función. Si hacemos clic en la función, vemos que se nos ha creado automáticamente las direcciones de grupo que necesitamos, la conmutación y el estado de la conmutación. Y aquí, donde pone objetos, podemos enlazarlo con un dispositivo en concreto. Como vemos, nos deja enlazarlo con nuestro dispositivo. Hacemos clic y nos dice dónde queremos enlazarlo. Si en el interruptor de tecla 1, 2 o pulsador 2. Donde queramos. Vamos a dar el interruptor tecla y el objeto de comunicación conmutar. Y como vemos, se nos carga y ya nos dice que tenemos en este objeto de comunicación una dirección, esta dirección de grupo enlazada. Pues esto sería más o menos cómo realizar una programación dentro de ETS Insight Client. Pero, ¿y si no queremos hacer una programación en ETS Insight Client? Si no queremos hacer una programación de ETS Insight, en ETS Insight, mejor dicho,
Si tenemos una programación de ETS5 y la queremos volcar a ETS Insight, ¿cómo lo hacemos? Bien, pues de la siguiente manera. Nos vamos a ETS5, a nuestra pestaña de proyectos, hacemos clic derecho en el proyecto que queramos volcar a ETS Insight, hacemos clic en enviar a y hacemos clic en ETS Insight. Se nos abrirá ahora una ventana para elegir el servidor de destino de nuestra programación. Elegimos nuestro servidor, que en concreto es este, el nuestro. Le damos en siguiente y nos pedirá la contraseña. Metemos nuestra contraseña. Hacemos clic en Login. Y como vemos ya se está cargando nuestra programación dentro de nuestro servidor de ETS Insight. Para comprobar si nuestra programación de ETS5 se ha volcado correctamente en nuestro servidor de ETS Insight, lo que tendremos que hacer es ir a nuestra aplicación de ETS Insight Client, entrar en nuestro servidor, esperar a que se conecte, colocar nuestra contraseña, hacer clic en iniciar sesión y como vemos tenemos el nombre del proyecto que hemos volcado. Si abrimos el proyecto nos muestra los distintos dispositivos que tenemos o que teníamos en nuestra instalación de programación de ETS5, así como los edificios, plantas, estancias y distintos armarios que hayamos realizado en nuestra instalación de programación de ETS5. Si hacemos clic en nuestros dispositivos, nos deja ver en los objetos qué direcciones tiene enlazadas a cada objeto de comunicación, así como ver sus parámetros, configurarlos y demás. Como vemos, si hacemos clic en el otro dispositivo, vemos exactamente lo mismo. Los detalles del nombre, la versión del programa, dirección individual, direcciones de grupo y los objetos de comunicación. Como ya hemos visto, ya sabemos crear nuestro servidor, sabemos cómo conectarnos a él, cómo hacer una programación en ETS Insight y cómo volcar la programación de ETS5 a ETS Insight. Ahora lo que nos queda, al ya saber programar en ETS Insight o cómo hacer un pequeño proyecto en ETS Insight, nos queda saber cómo conectarnos a nuestra instalación real de KNX. Pues para ello tendremos que hacer lo siguiente: dar clic en los tres puntitos de aquí, ir a vista general del proyecto y de nuevo hacer clic en los tres puntos de aquí y hacer clic en conexiones. Hará un refresco de las conexiones que haya encontrado y aquí vemos que no nos ha encontrado ninguna, pero es porque nosotros no tenemos ninguna conexión configurada y por lo tanto no nos va a aparecer. De todas formas, aparecerán aquí las conexiones que encuentre el programa de ETS Insight. Daremos clic en nuestra conexión y aquí en conexión actual nos pondrá automáticamente que estamos conectados a la conexión a la que le hemos dado clic. Solamente al ya estar conectados damos clic en la flecha hacia atrás y volvemos a vista general el proyecto y eso sería todo
lo que deberemos hacer para conectarnos a nuestra instalación real de KNX y poder volcar el proyecto desde ETS Insight a nuestra instalación real de KNX. Pues llegado hasta aquí, ya sabemos cómo crear nuestro servidor de ETS Insight, así como conectarnos a nuestro servidor, hacer una programación desde ETS Insight Client y volcar una programación de ETS5 existente a nuestro servidor de ETS Insight. También sabemos cómo conectarnos a nuestra instalación KNX real desde ETS Insight. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que haya resuelto muchísimas dudas al respecto sobre este tema y hasta la próxima. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.